Eventos monumentales de importancia histórica se están desarrollando ante nuestros propios ojos. El orden mundial está cambiando literalmente, y aún así estamos viendo niveles increíbles de estupidez. Es asombroso lo estúpida que puede ser la gente. No sé cómo te sientes cuando ves esto. Siento asombro, respeto y gratitud. Estamos viviendo en tiempos en los que somos testigos con nuestros propios ojos de eventos que están cambiando el mundo y reiniciando procesos, eliminando la podredumbre que se ha asentado en el núcleo de las políticas internacionales occidentales desde la Segunda Guerra Mundial y llevándonos a una nueva era. Y en lugar de abrazarlo y de querer todos ser parte de este nuevo horizonte, vemos a gente salir a las calles enferma y pervertida. Aquellos que glorifican a este asesino, racista y homofóbico y lo convierten en un ícono. Personas que prefieren esta miserable bandera de opresión y totalitarismo, gritando consignas asesinas, cubriéndose el rostro con símbolos de dominio religioso que ni siquiera entienden. Y mientras gran parte de la atención está en el campo de batalla, ellos desfilan santurronamente en campañas de solidaridad vacías, admirando y adorando a tiranos y regímenes que aplastan a sus propios ciudadanos, presentándolos como símbolos de libertad o justicia. Mientras critican a los Estados Unidos de América, el país construido sobre el principio de la libertad individual. La ironía es que muchos de los críticos más ruidosos de los Estados Unidos, los que arremeten contra tiranos imaginarios, lo hacen en sociedades que les permiten hablar libremente, protestar libremente y vivir en libertad. Las personas que se enfrentaron a Che Guevara, a los comunistas, a Hamas, a Hezbollah y a los ayatolás fueron asesinadas en masa. Y los manifestantes lo están haciendo en países donde las personas que huyeron de la verdadera opresión rehicieron sus vidas. Personas que nunca vivieron bajo el autoritarismo están defendiendo ideologías que los silenciarían al instante. No hay nada más peligroso que los tontos santurrones e ignorantes que son tan fácilmente manipulados por el mal disfrazado de rectitud. Este año, mientras Estados Unidos celebra 250 años de independencia, vale la pena detenerse un momento para considerar algo que de repente se ha vuelto controversial decir en voz alta. Que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Que Estados Unidos es uno de los regalos más importantes que se le han dado a la humanidad. Y no empieces a quejarte de lo que hizo en el pasado o de los defectos del país. Ninguna nación es perfecta, así como ninguna persona lo es, y mucho menos un líder histórico importante está libre de defectos. Moisés, Abraham, el rey David, el rey Salomón, Washington, Lincoln, Martin Luther King, ninguno de ellos fue perfecto. Lo que importa es la capacidad de superar sus defectos y cumplir con su llamado y misión. Para Estados Unidos es mantener en alto las ideas que introdujo en el mundo. Ideas arraigadas en una tradición moral muy específica, la convicción judeocristiana de que cada ser humano está dotado de una dignidad inherente. Que los derechos no son otorgados por los gobernantes, sino conferidos por una autoridad superior. Así como los fundadores en la Declaración de Independencia no se limitaron a hablar en términos generales, se enfocaron en el individuo al escribir que todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Esta fue una declaración verdaderamente revolucionaria. Significaba que los derechos no provienen de los reyes, gobiernos, parlamentos o movimientos. Provienen del creador y, por lo tanto, lo más importante, no pueden ser arrebatados por el poder humano. Estas ideas transforman la imaginación política de todo el mundo occidental. Crearon un nuevo modelo de sociedad donde nosotros, el pueblo, el individuo, es sagrado, donde el poder debe ser restringido y donde la libertad no es un privilegio, es un derecho de nacimiento. Y en lugar de celebrar eso, los mocosos mimados fingen valor y valentía. Todos esos que se quejan contra reyes imaginarios estarían en gulags y campos de reeducación o habrían desaparecido de la faz de la tierra si realmente estuvieran en un país no democrático. No, en cambio, ustedes, pequeños afeminados, desfilan por las calles, cubriendo sus feas caras, con aros en la nariz y el pelo azul, agitando sus estúpidos carteles y ondeando banderas de trastorno mental. Lo curioso es que vi esto justo antes de grabar hoy, publicado por David G. Harris Jr., y ahí dice, lo puedes leer, mujeres occidentales disfrazándose de revolucionarias. Lo describe perfectamente.
En lugar de ir a vivir a cloacas como Cuba o Venezuela, ustedes van a sus cafeterías y comen en sus restaurantes elegantes, donde trabajan personas esforzadas que escaparon justamente esos mismos agujeros que ustedes quieren emular. De hecho, sin Estados Unidos, Europa habría sido alemana, o peor aún, rusa, y comunista además. La verdad es que sin Estados Unidos, el mapa del mundo moderno se vería muy diferente. Asia habría permanecido bajo la dominación militarista imperial japonesa o bajo el gobierno comunista chino como Corea del Norte, con vastas poblaciones viviendo bajo sistemas que borraban la individualidad, borraban el linaje y borraban culturas enteras. Estados Unidos no solo se defendió a sí mismo, defendió la posibilidad de sociedades libres en todas partes. Nosotros en Israel apreciamos eso. Para nosotros en Israel esto no es teórico. Sabemos lo que el Islam ha hecho a los pueblos de esta zona. Sabemos cómo tratan a las minorías indefensas. Porque, a diferencia de la propaganda con la que te han bombardeado, la mayoría de los ciudadanos de Israel son descendientes de familias que escaparon de zonas colonizadas por el Islam en Medio Oriente. Sabemos lo que significa tener un aliado cuyos valores se alinean con los nuestros. Preferimos asociarnos con una nación construida sobre la dignidad del individuo en lugar de la supremacía de un líder. Por eso, incluso en un momento en que el mundo se siente confundido, fragmentado y moralmente invertido, Estados Unidos sigue siendo un pilar. No porque sea perfecto, sino porque está anclado en principios que han sacado a más personas de la opresión que cualquier otra ideología a lo largo de la historia humana. Y solo vean cuál es la alternativa en los otros países occidentales supuestamente liberales. Países tan llenos de políticas derrotistas de la era posterior a la Guerra Fría. Porque estos países decadentes, Canadá, Francia, España, Noruega, los Países Bajos, Australia, el Reino Unido, Suiza, Austria y Finlandia. Todos estos países, tan preocupados por los derechos humanos, votaron esta semana en las Naciones Unidas para nominar nada menos que a la República Islámica de Irán para liderar un comité de la ONU sobre derechos de la mujer, derechos humanos y prevención del terrorismo. No estoy bromeando, prevención del terrorismo. Bueno, para ser honesto, han aprendido cómo prevenir el terrorismo gracias a nosotros en los últimos 2 años y medio. Pero estos países también eligieron a China, Cuba, Nicaragua, Sudán y Arabia Saudita para el Comité de la ONU que supervisa el trabajo de los grupos de derechos humanos en las Naciones Unidas. ¿No es eso maravilloso? Durante años, Irán estuvo cometiendo atrocidades, llevando a cabo ataques terroristas contra Occidente, financiando terroristas en Occidente. Los europeos normalizaron este comportamiento. Lo aceptaron. Los grupos de derechos humanos nunca alzaron la voz en contra de eso. Siempre critican a los blancos fáciles. La democracia occidental está bajo ataque, siempre justificando a los terroristas. Líbano fue tomado por un movimiento terrorista proxy de Irán. Francia nunca los cuestionó ni sancionó. Pero Israel aprueba una ley para ejecutar terroristas e inmediatamente alzan la voz con sus críticas. Y las Naciones Unidas celebraron el 47º aniversario de la Revolución iraní. Pero constantemente expresa preocupación por Israel. Permítanme recordarles que el único lugar en Medio Oriente del que los árabes no están migrando en masa es Israel. Puedes decir lo que quieras sobre Israel, pero los hechos hablan por sí mismos. Podemos pasar por alto el hecho de que todas las demás llamadas democracias liberales occidentales se han quedado al margen y no se han unido a la guerra contra los regímenes terroristas. Pero es imperdonable cómo también recompensan a estos países, actuando como si respetaran alguno de los principios que importan a los ciudadanos de las democracias liberales. Durante demasiado tiempo, Occidente ha normalizado esta aceptación de países enfermos y pervertidos, que juegan el juego de compartir valores distorsionados en estas organizaciones internacionales, criticando con entusiasmo a Israel mientras encubren a estos países. Normalizando a Irán, que está masacrando a sus propios ciudadanos. Y los países que hacen esto no están de nuestro lado. Y para ser honesto, no quiero que estén de nuestro lado. Esta es nuestra juventud en Israel hoy en día. Son orgullosos, fuertes, enfocados y agradecidos. Esta era nuestra juventud hace 80 años. Estas cosas todavía nos pueden pasar, como vimos en el Festival Nova el 7 de octubre, y si acaso el 7 de octubre nos recuerda lo que pensábamos que era nuestro pasado. En realidad, deberíamos estar realmente agradecidos. Agradecidos por los comentarios antisemitas que muchos de ustedes publican en los comentarios. Los que algunos de ustedes incluso dejan aquí en la sección de comentarios.
Estos son recordatorios diarios de días pasados. Mi contenido no está hecho para cambiar la opinión de las personas, porque sé que no lo hará. Está hecho para fortalecer a quienes ya conocen la verdad. A los demás, no me importa lo que piensen. Solo confirman que lo que hizo Hamás el 7 de octubre es algo que ustedes desearían poder hacer. Cuando rompieron la frontera de Israel en ese día horrible, también liberaron el odio enfermo y demente que muchos de ustedes llevan en su alma pervertida. Como España, por ejemplo, que es tan ferviente en su condena a Israel, tan crítica con los israelíes que celebran un día de matar al Goy anual. Espera un minuto, lo siento, fue mi error, no somos nosotros. Ellos tienen una semana anual llamada Matar Judíos, que literalmente significa Semana de Matar a los Judíos, una tradición de siglos en la provincia de León, en el norte de España, donde la gente bebe un cóctel alcohólico específico durante sus vacaciones de Semana Santa. Eso es aceptable en Europa. Pero Dios no quiera que los moeles judíos, los que realizan la tradición judía del Brit, hagan eso en Bélgica. Allí son perseguidos por ese acto. Espera, ¿dije perseguidos? Quise decir procesados. Honestamente, no me importa eso ni su hipocresía. Ahora no entraremos dócilmente en esa noche oscura, enfrentando enemigos que nos superan en tamaño y territorio, que oprimen a las minorías que hoy están enfermas, con la frustración de que ya no pueden hacernos eso a nosotros. Así que al diablo con todos ellos. Mejor que nos condenen como sionistas a que nos lloren como víctimas. Y mira esto. Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Irán. Imágenes de destrucción total. Mira muy de cerca y recuerda. Los días de pogromos en Europa y en los países árabes, donde éramos víctimas indefensas, no volverán. Y todos esos que comentan sobre cuánto se odia a Israel ahora suenan como sus bisabuelos. No es nada nuevo. ¿Saben quién más nos odiaba? Ellos sí. Y adivinen qué, ya lo superaron, ya no nos odian. Ya no están vivos, pero ya no nos odian. Así que súmate a la fila de los que nos odian. Hemos estado ahí por generaciones y lárgate. Y no son solo los gobiernos. Esta semana, la ONU conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa para resaltar la importancia del periodismo independiente previo a la Semana Mundial de la Libertad de Prensa para permitir una exploración más profunda de los desafíos, la ética y la seguridad en los medios. Y en esta semana, principalmente condenaron a los regímenes autoritarios y, por supuesto, al ejército israelí por niveles récord de muertes y represión de periodistas. El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras y los datos del Comité para la Protección de los Periodistas señalaron al ejército israelí como el mayor asesino de periodistas en el mundo. Y esto porque los terroristas de Hamás y Hezbollah, empleados por agencias de noticias, usan chalecos y cascos de prensa. Para no quedarse atrás, la Asociación de Prensa Extranjera en Israel también emitió una exigencia para que Israel elimine sus protocolos de seguridad más amplios. Lo llaman una lucha por la libertad de prensa, sugiriendo que sin su presencia física en Gaza, el mundo queda a oscuras. Bueno, trabajé con ellos por más de 25 años. Estos mismos medios, que a menudo afirman ser observadores objetivos, convenientemente ignoran que las entidades terroristas nunca les permitirían emplear personal de medios independientes en las áreas que están bajo el control de los terroristas. Nunca comparten las restricciones que les impone el otro lado. Ahora, no tienes que ser un genio para entender esto. Es muy claro para cualquiera que tenga cerebro que si eres un terrorista que controla un área, no vas a dejar que nadie opere ahí libremente. Así que nunca admiten ante la gente local que emplean la inmunidad que les otorgan los vehículos de prensa, por ejemplo, para transferir armas y terroristas y enfrentar a Israel en las zonas de combate. Y nunca muestran las imágenes compartidas por las propias organizaciones terroristas en memoria de esos mismos miembros de la prensa vestidos con uniformes de terroristas después de que Israel los eliminó. También está la cuestión de la supuesta necesidad autoproclamada de los medios. Mientras argumentan que solo ellos pueden proporcionar la verdad, al mismo tiempo están ignorando las realidades que no encajan con su política personal. El príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, tuvo la mala suerte de encontrarse con eso la semana pasada, y esto fue lo que dijo sobre los medios occidentales mientras estaba de gira por Europa.
Mi visita tenía un objetivo: dar voz a los millones de iraníes tomados como rehenes de la República Islámica, su terror y su apagón de Internet. Los millones de iraníes que han sido silenciados. Pero ahora puedo decir con confianza que ese silenciamiento, esa censura, no solo está ocurriendo a manos del régimen en Irán, sino también por parte de los medios internacionales y en particular de los medios europeos. Él explica cómo se reunió con 150 periodistas y habló con ellos durante más de 2 horas. Y así es como respondieron. Y en esas 2 horas, ni uno solo de los 150 periodistas me hizo una pregunta sobre los 40.000 iraníes masacrados en las calles de mi país el 8 y 9 de enero. Bahlavi incluso tenía con él a familias de iraníes asesinados por el régimen, pero no les hicieron ni una sola pregunta. ¿En qué estaba interesada la prensa? Así es como concluyó él. Aquí, en el corazón de un continente que dice defender los derechos humanos, la justicia y la dignidad, sus periodistas han abdicado completamente de sus responsabilidades profesionales e incluso de su objetividad moral. Parecen más interesados en criticar a Estados Unidos, preguntando por qué Estados Unidos e Israel mataron al dictador que ha masacrado a nuestro pueblo durante 47 años, que en criticar al régimen que está perpetrando la masacre. Es un caso clásico del autoproclamado cuarto poder tratando de dictar la política. Ya sea que los veas como defensores de la verdad o simplemente como una industria que busca aumentar su propio rating a costa de la verdad, una cosa es clara. Estos gigantes de las noticias no solo están cubriendo las noticias, están tratando de imponernos su opinión a todos nosotros. Así que no es de sorprenderse cuando ves titulares como este que solo te dejan con información parcial, sin decirte que Hezbollah entró en áreas a las que tenían prohibido regresar, lo cual también es parte del acuerdo de alto el fuego, o que estaban preparándose para lanzar misiles contra Israel. Los medios crean una apariencia de verdad, sabiendo que la mayoría de la gente solo lee los titulares. Y luego, por puro volumen de negatividad, forman una impresión de lo que está sucediendo, y básicamente te están mintiendo. Pero a diferencia del pasado, ahora podemos confrontarlos por eso. Muy bien, así que ahora respiremos profundo, relajémonos y sigamos adelante mientras echamos un vistazo a algunos de los eventos que se están desarrollando esta semana. Con la guerra en Irán, parece que estamos atrapados en lo que mejor puedo describir como un punto medio inestable. Las negociaciones parecen estar congeladas, todos fingen que siguen vivas, pero no avanzan ni producen nada. Es un teatro diplomático sin guión. Pero mientras la vía política está atascada, la presión económica está haciendo su trabajo. Las sanciones, restricciones, el aislamiento financiero no son solo simbólicos. Están acumulando presión y desgastando lentamente a Irán. Redefinen el panorama estratégico sin que se dispare una sola bala. Y en este vacío entre la negociación sin salida y la posibilidad de una gran guerra, Estados Unidos está impulsando la maniobra de la vía intermedia. Washington anunció una operación para sacar a los petroleros, buques comerciales que están atrapados en el estrecho de Hormuz. En apariencia, es una misión técnica, pero es un mensaje estratégico. Es un intento de reabrir los estrechos bajo la bandera de la libertad de navegación, uno de los principios fundamentales del orden internacional, sin levantar el asedio económico sobre Irán. Y la razón por la que esto es importante es porque los estadounidenses no lo hacen por ellos mismos, lo están haciendo por el resto del mundo. Los estadounidenses tienen sus propios recursos petroleros. Así que si algo sucede aquí, y si los iraníes continúan con esto, entonces Estados Unidos está luchando por el resto del mundo. Esto es una genialidad absoluta. Y ahora, una vez más, este es un patrón familiar y la pelota está de nuevo en la cancha de los iraníes. Trump les dio hasta el próximo miércoles, así que ya veremos. Teherán puede elegir la moderación o puede optar por desafiar a Estados Unidos, no mediante una confrontación declarada, sino a través de algún error de cálculo, una prueba, una provocación o un simple paso que vaya demasiado lejos. ¿Quién sabe? Nadie la semana pasada esperaba el ataque a los Emiratos Árabes Unidos. Eso convierte al inestable Medio Oriente en algo mucho más grande. Los verdaderos eventos históricos no se desarrollan al ritmo de los clips de TikTok, ni siquiera en el transcurso de un ciclo de noticias.
Y vuelvo a lo que dije el mes pasado cuando apenas comenzaba el alto al fuego. Nosotros en Occidente vivimos en sociedades programadas para la gratificación inmediata, sin esperar, sin proceso, solo aquí y ahora. Cuando algo toma tiempo, cuando se desarrolla en etapas o requiere paciencia, no lo soportamos. Pero así no funciona el proceso, la historia no está disponible a demanda, no se salta hasta el final. Se desarrolla lenta e impredeciblemente. De eso se trata todo el juego, del tiempo. Y lo mismo ocurre con Gaza y Líbano. Gaza existe en su propia realidad suspendida. Un alto al fuego que técnicamente está en vigor, pero que en la práctica es asimétrico. La ayuda entra a gran escala, pero las armas no salen. Hamás sigue presente pero disminuido, un actor presente pero ausente. Es un territorio que funciona lo suficiente para evitar el colapso, pero no lo suficiente para resolver nada. Un equilibrio congelado. Mientras Hamás intenta preservar su control, 44.000 gazatíes han emigrado de la Franja de Gaza a través de los cruces terrestres hasta ahora. Cuando hablas de Gaza libre, bueno, lo que tienes es una Gaza llena de pulgas. E Israel continúa sus esfuerzos, anunciando que ha completado la destrucción de la infraestructura de Hamás en Beit Canún, tanto por encima como por debajo del suelo, y esto después de 2 años y medio. Esto solo te da una idea de cuánto habían invertido en estas infraestructuras bajo tierra en la Franja de Gaza. Líbano también está viviendo en este punto medio inestable. Estamos esperando que comiencen las negociaciones con Líbano, aunque sabemos que no puede hacer cumplir sus propias decisiones. Y cada semana seguimos descubriendo túneles, armas, infraestructura, todo destinado a atacarnos en cualquier momento. El miércoles por la noche, Israel eliminó al enlace terrorista iraní con Hezbollah, el jefe de la fuerza Radwan, que estaba planeando un ataque contra Israel. Es una buena señal de que lo que estábamos dispuestos a tolerar antes del 7 de octubre ya no va a suceder. Y si crees que el Medio Oriente no es tu problema, no es tu guerra, entonces antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión planteada por el experto en asuntos árabes Edith Bar, a quien ya he citado aquí antes. Captura algo que es más profundo que la geopolítica. Captura la psicología del momento. En una publicación reciente, ella ofrece una comparación sorprendente, una que nos obliga a mirar las corrientes ideológicas que están dando forma a Occidente con un poco más de sobriedad. Ella nos recuerda que lo que ahora llamamos movimientos de justicia social alguna vez tuvo un nombre muy diferente en otra parte del mundo. Era el método de la revolución iraní. Bar traza una línea directa entre el Ayatollah Khomeini en 1979 y la nueva generación de activistas políticos occidentales, y está señalando una estrategia familiar. Khomeini entendía que si quieres desestabilizar una sociedad del bloque occidental, no empiezas con la teología. Empiezas con promesas. Electricidad gratis, agua gratis, justicia para los pobres, una guerra contra la corrupción, un sueño envuelto en la palabra gratis. ¿Te suena familiar? En 2026, Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, promete vivienda gratis, transporte gratis, justicia social y una guerra contra los ricos. Khomeini usó a la izquierda iraní para llegar al poder y luego la eliminó. Mamdani utiliza a la generación woke para tomar el control del gobierno de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿a dónde crees que va a llevar esto? Esta es la Alianza Rojo-Verde en su máxima expresión, una ideología extrema disfrazada de progreso social. Y Edith nos recuerda otra cosa. En 1979, muchos intelectuales occidentales estaban convencidos de que Khomeini representaba la liberación y el modernismo. Solo después entendieron lo que realmente había tomado forma. La historia no siempre se repite con los mismos símbolos, a veces simplemente cambia su lenguaje, sus consignas y su público objetivo. Edith Bar nos deja con esto. La pregunta no es si Nueva York se convertirá en Teherán. La pregunta es por qué los intelectuales occidentales siguen enamorándose de los mismos mecanismos ideológicos, solo que con nuevos eslóganes. Es una pregunta en la que pueden reflexionar hasta la próxima vez. Gracias por acompañarme aquí. Soy Daniel Siman y esto es directamente desde JNS TV en Jerusalén, Israel.